Hola, buenas a todos. Bueno, seguiros dando las gracias por ir viendo un poco estos peculiares vídeos y demás. Y bueno, esta vez os vengo con un vídeo que creo que tocaba y era interesante exponerlo. Un poco pues para que vierais un poco la evolución y un poco pues esta vez referente a una de las revistas pues más conocidas un poco del sector, que nos ha ido acompañando durante un montón de años y donde nuestro amigo David Quesada y Bruno Sol, bueno, que les hago un pequeño homenaje y guiño, nos han ido un poco redactando y exponiendo un poco en la sección de redacción un poco pues diferentes enfoques. Bueno, muchos hemos vivido un poco con la revista, creo que hasta el día de hoy sigue funcionando, si no recuerdo mal. Los empieces fueron más o menos por ahí por el año 1991. Y bueno, aquí os expongo un poco pues la acumulación un poco de papel de todos esos años. Que como muchos, incluido yo, bueno, os habréis gastado vuestra pasta en comprar pues la típica revista mensual del mes que tocaba de turno. Fijaros, son muchos años, pues desde el año 91, 92 pues hasta el 2000 prácticamente y hasta el día de hoy, ya que han cambiado un poco el formato, dimensiones y demás, pero bueno, creo que la siguen sacando. Esto nada, pues enseñaros un poco la acumulación que hay aquí y bueno, un poco para los nostálgicos y para la chavalería un poco pues para que vean un poco el seguimiento un poco del sector, que es un poco el medio que había, en que no estaba tanto en auge lo digital y el medio que había un poco físico, un poco pues del papel en sí. O sea que aquí os muestro una pequeña exposición pues de diferentes números de unos cuantos años de colección y de acaparación. Venga, muchas gracias chicos. Un saludo. Bueno, empezaré un poco a enseñaros este número uno para que vierais un poco pues la publicidad un poco de la época y un poco pues el tema del diseño de las diferentes secciones, los anuncios un poco de gama y demás. Si veis son unos diseños pues bastante clásicos, bastante bien enfocados para la época, bien claritos y para que todo el mundo pues pudiera leerse un poco su revista de turno. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí tenéis un poco la dirección de Hobby Press. Bueno, es Axel Springer hoy en día un poco y demás. Bueno, aquí tenéis un poco la primera fecha de salida y fijaros, bueno, un poco el coste. Pues bueno, eran 300 pelas de la época. No quiero retroceder un poco como siempre en el tiempo con el tema de la peseta, pero bueno, como podéis apreciar, pues eran 300 pesetas, que la verdad pues que era una pasta. Estamos en el 91 y demás. Podéis observar un poco. Estos eran los típicos cupones que había para el tema de concursos, participaciones y demás, que la verdad pues que se lo curraban. Luego aquí os puedo recalcar un poco los diferentes distintivos que había, pues tanto para Nintendo, para Sega y demás, y nos enfocaban un poco pues en para qué título estaría disponible el juego. En este caso, mira, Game Boy. Los logos eran bastante arcaicos, la verdad que los logos eran pues eso, un poco en rollo alemán diría yo, bastante rediseñados.
poco cuadradotes, pero bueno, era un poco el feeling de lo que nos querían transmitir. Ya en cualquiera de los momentos pues ya podíamos reconocer en un momento dado el distintivo de plataforma en este caso. Aquí tenían el de Sega. Fijaros más o menos un poco el colorido, el colorido de las páginas, el rediseño en sí, un poco. Y bueno, y cómo nos quisieron plantear un poco pues el mundo un poco pues de este coleccionismo en sí de todos los juegos, por llamarlo de alguna manera. La verdad que el nombre comercial, bueno, pues hobby consolas, y bueno, se entiende un poco pues al nombre comercial un poco de... Vamos a ver... Pues mira, estaba viendo este título... A ver, un momento. Por aquí lo tengo disponible, si lo podéis observar. Es un poco pues como anécdota y demás. Bueno, más cositas. Vamos a ver. A ver si en el número 1 incluyeron ya tema de precios. Bueno, todavía era temprano. Bueno, sí, nos incluyeron aquí una hojita con los diferentes precios un poco de lo que había disponible. Y la ubicación un poco pues de las tiendas Centromail, a día de hoy las Game, un poco de la localización un poco pues de la zona. Y aquí, bueno, pues como podéis observar los primeros precios, pues la verdad que es alucinante. Pues una Master System 2, pues 15.000 pelas, 14.900. Una Game Boy, más o menos igual. Yo os digo que esto era un poco pues de lo primero, de la primera edición, un poco del rediseño del tema de los precios. Luego ya con los siguientes números, pues ya modificaron un poco el listado, ya lo hicieron un poco más bonito y demás, rediseñado y más gráfico. Y a la vez, bueno, se iban acumulando pues muchas más plataformas. Os voy a ir pasando alguna. Bueno, mira, aquí tenemos otra. Ya vamos avanzando un poco. Número 4, o sea, año 4, número 30. Ya subieron aquí un poco más el precio. Bueno, vamos a ver por qué fechas estábamos por aquí. Pues fijaros. Aquí estábamos por el 94. Ya si os dais cuenta un poco el salto generacional con este número, pues ya es bastante drástico. Se nota un poco el rediseño. Esto es lo que había un poco en la época. Os podíais comprar una Super Nintendo con el pack de Super Mario All Stars y demás. Luego planteaban diferentes secciones de noticias, secciones de títulos de lanzamientos, un poco pues en general, como podéis observar. Fijaros este maquinón. Ya os digo que esto es un poco pues enseñaros un poco lo que es el tema del el soporte físico, ya que esto hoy en día pues ya se ha perdido, se pasó a la historia, o sea que ya con los formatos digitales el papel cada vez va menos, sigue estando ahí, todavía periódicos y demás, pero bueno, es alucinante como el feeling que nos transmite un poco del papel pues ya se nos va perdiendo un poco. Así que nada, eso un poco pues anecdóticamente.
Aquí os voy mostrando alguno más. Ya os digo que quería hacer esta sección un poco, pues en concreto, especialmente pues a esta revista, ya que en la época, bueno, pues había otras muchas más, superjuegos, por ejemplo, Micromanía y demás, pero bueno, yo creo que esta es la que más destacó un poco a todos los efectos de público y de demanda y demás. Esta es un poquito más gordita. Había algunos tomos que fijaros el grosor que nos planteaban. Había algunas ediciones del mes que bueno, parece que se salían un poco del tiesto. Aquí. Yo ya os digo que en mi caso, bueno, con los años, pues he intentado conservarlas y no tirarlas a la basura, ya que a lo mejor mucha gente lo que os habrá pasado es que muchos a lo mejor tendríais un montón de números o lo que sea y pues lo típico, por hacer limpieza en casa o lo que sea, pues a lo mejor las habéis tirado todas al cubo de la basura. Mirad, aquí ya, a ver, esta ya es más modernita. Vamos a ver. Esto es lo que os quería enseñar un poco. Fijaros, esto ya era un poco la época de la PlayStation. Quedaba por aquí todavía una sección de la pobrecita de la Saturn. Como podéis observar, fijaros qué precio, que ya bajó bastante. Y bueno, por aquí quedaban cosillas. Fijaros el catálogo tan amplio que tenía todavía de títulos. Y el petardazo que pegó la PlayStation presentándonos ya este catálogo de juegos y periféricos. Y luego, bueno, pues podéis observar el coste. El coste era pues bastante amplio. Poco precio de salida. Fijaros los títulos. 8.000 pesetas, 9.000. O sea que más o menos comparándolo un poco a precios de hoy, pues tampoco nos vamos mucho más. Y bueno, no quiero entrar en polémicas, que ya sabéis que los nuevos formatos de PlayStation 5 y de Xbox, pues nos quieren subir todavía 10-15 pavos más los juegos. Que bueno, lo que os digo, bueno, es entendible que detrás hay programadores, diseñadores, desarrolladores, pero bueno, desde mi punto de vista me parece un poco abusivo que nos planteen juegos de esta última generación de plataformas pues por 100 euros casi de coste. La verdad que a este paso tendremos que hacernos pues con un catálogo de 10-15 juegos entre comillas, ya que la gente pues no se va a poder tampoco permitir el adquirir un poco muchos de los títulos, pero bueno, eso es un poco anecdótico y lo que os quiero un poco comentar por encima. Bueno, pues por aquí seguimos enseñándoos alguna portadita más. Si veis el rediseño de las portadas, más o menos lo que es el diseño de las portadas iba pues enfocado un poco pues en la misma línea. Siempre conservando el logo, siempre conservando un poco el logo y demás. Y bueno, y estas serán un poco pues las diferentes analíticas
según el formato del juego y de la plataforma, pues luego nos planteaban aquí, pues nos planteaban el análisis y una valoración, en este caso, pues de este juego. Bueno, se me ha roto aquí un poco la página, no pasa nada. Esto en este caso era, mira, pues por ejemplo, el Babsy 2 de Super Nintendo. Pues nada, teníamos un apartado de gráficos, un apartado de música, sonido FX, jugabilidad, adición, interesante, y luego le ponían un total, o sea que, y luego pues varias mejoras o empeoras del juego, perdonadme. Y bueno, aquí es un poco, pues como podéis observar, pues un poco nos planteaban pues el análisis pues del diferente título de turno de la época y demás. Bueno, aquí, por ejemplo, Mega Drive, el Itchy Scratchy este. Pues aquí tenéis el número de jugadores, vidas y demás, niveles. Igual, tenemos un apartado de gráficos, música, tal y demás. Y luego, bueno, pues cada redactor tenía un poco su sección también, pues con diferentes comentarios y anécdotas. Bueno, esto es otro más. Bueno, aquí yo alguna la tengo reparada aquí con celo, ya que bueno, me dediqué un poco a dejarlas en condiciones y demás. Y luego siempre nos traían pues o bien un póster o nos traían los típicos mapas de nivel. Estos la verdad que por aquí los tengo todavía conservados. En este caso, pues bueno, mira, pues teníamos el planteamiento pues de todo el escenario. La verdad que esto me imagino que sería un trabajo para la época el digitalizar y el exponernos un poco todo este tipo de mapas, ya que para la época pues tampoco había medios en un momento dado pues para sacar todo esto. Como podéis observar, fase 2, fase 1, fase 4. Teníamos un poco pues el mapa del título en concreto. Luego había una sección también, pues donde la gente mandaba sus dibujos. Fijaros un poco los dibujos de la época. No sé si alguno mandaríais alguno en su día, alguno que lo pueda visualizar este vídeo, pero bueno, seguramente que a lo mejor alguno mandasteis algún dibujo en su día a la sección de hobby consolas. Como podéis observar un poco los rediseños en la misma línea un poco. Fijaros los anuncios un poco de la época. Pues bueno, a efectos un poco de accesorios, a efectos de títulos y de lanzamientos que nos iban planteando. Esta parece un poquito más modernita. Bueno, aquí tenemos también Saturn. Tenemos aquí ya Super Nintendo también, fijaros. Un poco los Game Boy por aquí, que sacaron las ediciones en color. Y bueno, también nos dieron mucho hincapié con el tema de las series. En este caso en vídeo VHS todavía.
para que fijaros un poco los precios. La verdad que el campo era variopinto. Con una Neo Geo CD por aquí, pues 30.000 pesetas de la época. Bueno, voy a hacer una pasada rápida, más que nada para que veáis un poco las portadas. Bueno, esto es el número 3. El número 3. Hay algún número un poquito más viejete, número 8. Número 12, este le tengo un poco tocaete. 26. Fijaros un poco el rediseño, por ejemplo, con el Virtua Fighter. Cómo supieron enfocar y encuadrar un poco pues el título en sí. La verdad que las portadas pues eran una auténtica maravilla. Bueno, algunas, como veis, con el paso del tiempo pues han quedado ahí un poco pegadas y demás, pero bueno. Número 11. Bueno, algunas las tengo un poco desordenadas ya que las junté todas. Esta ya es un poquito más modernita. Vamos a ver esta. Fijaros un poco. Esta Daniel Quesada. David Martínez también. Si podéis observar hoy en día todavía nos siguen haciendo esos vídeos tremendos. Aquí ya. No, esto ya es más modernito. Aquí estamos ya. Vamos a ver. Esta, por ejemplo. A ver si os puedo localizar la fecha. En estos números más modernos. Perdonad por el directo y demás. Pero en estos números más modernos pues no ponían ni la fecha casi. Como podéis observar, pues fijaros un poco el tomo. Pues donde tenemos pues unos cuantos anitos de análisis de diferentes plataformas y demás.
son muchos años de análisis y de ir mostrándonos pues diferentes plataformas. Aquí ya fijaros, como estas ediciones ya, pues ya estamos con el cambio del euro en este caso, ya pues 3 euros, 3 euritos, parece que las últimas son 3,50. Fijaros ya de los últimos números cómo subieron también el coste a 450 pesetas. O sea que ya el coste era como pues con los años pues fueron subiendo un poco los costes también. Daros cuenta que la fabricación del papel y de la imprenta y demás pues tampoco era una cosa que con los años pues iba subiendo. No podían tampoco estar regalándonos revistas y todo el trabajo que conllevaba por precios ínfimos. Aquí fijaros cómo se extendieron ya con PlayStation 1, cómo se extendieron, que tuvieron que abarcar pues una segunda hoja. Una segunda hoja, ya que la infinidad de títulos pues ya ascendía a bastantes. Y otras consolas pues como Super Nintendo, Mega Drive y demás pues ya las dejaban en secciones minúsculas. Fijaros ya Mega Drive, que esto era un poco pues ya de los últimos títulos que nos mostraban y que tenían un poco en estocaje, me imagino. Y bueno, a efectos de sección de la revista, pues cada vez nos ponían ya una sección más minúscula, ya que las plataformas más modernas pues venían imponiéndose un poco en el sector. Fijaros aquí. Luego esto es lo que os quería enseñar. Teníamos las típicas páginas pues, donde evidentemente pues, nos mostraban un poco pues, la publicidad del título que iba a salir de turno y demás, que bueno, muchas veces pues si os fijáis pues ocupaban pues una hoja o varias hojas según la publicidad pues que tenía que incluir de turno. Y así, bueno, esta fijaros yo creo que es de las ultimitas que adquirí, bueno, por deciros alguna. Pero bueno, si veis el formato se notaba un poco el rediseño. Vemos un poco el rediseño del logo, ya como rediseñaron un poco más modernamente un poco el logo. Y si os fijáis un poco en la calidad de la pasta de la revista,
Fijaros, esta tremenda portada, en este caso de la Sega Saturn. Pues era una auténtica maravilla. Del 95. De ayer fue. Para los nostálgicos un poco de cómo se nos va pasando el tiempo. Vamos a ver, esta portada también la verdad que es interesante. Bueno, aquí veis, rediseñaron un poquito lo que es la presentación, un poco el índice y demás. Bueno, pues nada, esto es una de las espinitas que tenía pendientes por enseñaros. Y bueno, pues nada, simplemente un pequeño guiño un poco a estos efectos de estos años de tanto papel, papel y papel. Ya que hoy en día, pues bueno, lo que os comentaba, con lo digital pues ya esto pues realmente pues ya se ha perdido y ya no se valora un poco pues las ediciones y las maneras un poco de las salidas de formato. Así que nada chicos, pues nada, muchas gracias y seguiré subiendo algún que otro vídeo más de estas fantásticas tertulias y bueno, para un poco para los desconocidos y el desconocimiento que hay un poco a efectos de esta materia, pues por ir un poco centrando el tema pues en diferentes aspectos. Muchas gracias chicos. Saludos a todos.